Buenas tardes, hermanos. Les bendigo en el nombre del Señor. Mi nombre es Jorge Pool, soy hermano de Francisco Pool y él me ha invitado a compartir de la palabra del Señor en este día. Pasemos a su palabra, por favor. Vamos a abrir la Biblia en Efesios capítulo 1, versículo 7. Dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por este día que tú nos has regalado, que podemos bendecir tu nombre, que podemos exaltar tus grandezas. Una vez más, nos acercamos confiadamente ante el trono de tu gracia. Te agradecemos porque tú has sido fiel con nosotros, has sido fiel con nuestras familias en estos tiempos difíciles de pandemia. Tú has sido tan bueno con nosotros. ¿Cómo no querer hablar de tu palabra, o cómo no querer exaltar tu dulce presencia que tenemos todos los días en nuestros corazones, en nuestras vidas? Que no nos callemos en el momento en que tengamos que hablar, que no nos callemos al anunciar las buenas nuevas de salvación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Agradecemos al Señor. Bueno, al leer estos versículos, o cuando hablamos de perdón de pecados, siempre se nos viene a la mente la cruz del Calvario. Este hecho que ocurrió hace más de 2000 años y hubiera sido imposible tener una comunión con el Señor si no hubiera sido por esta muerte o este sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz. Ni siquiera podríamos ser llamados hijos de Dios, no podríamos ni siquiera pertenecer a este pueblo adquirido. El Señor Jesús rompió el acta de decretos que nos era contraria ante un juez justo como lo es Dios. En el pecado que está mencionado en el Génesis de Adán y Eva, comenzó un juicio que trajo a nosotros consecuencias, podríamos decir. Pero esa desobediencia no solamente fue de Adán y Eva, o no podríamos solamente culparlos a ellos. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que si nosotros hubiéramos estado en ese mismo lugar, tomando esas mismas decisiones, lo más probable es que lo hubiéramos hecho de la misma forma. Hubiéramos cometido la misma equivocación. Y con todo esto que he estado hablando, me viene una pregunta. ¿Quién soy yo para recibir este regalo inmerecido o este amor tan grande que ofreció Jesús por mí? Entendemos que esto fue por gracia y por amor eterno. Cristo Jesús vino a vivir entre nosotros. Si bien es cierto, no lo vimos porque nosotros somos del año 2000. Hubo gente del pueblo, aún así, del pueblo escogido estoy hablando, que no lo entendió, que sus ojos estaban cegados, que a lo mejor ellos esperaban un Mesías más poderoso, no sé, estaban esperando de alguna otra forma un Mesías que les viniera a salvar de una forma tal que no fue como lo esperaron. Esperaron quizás a alguien más adinerado, quizás no esperaban que naciese en un pesebre, aunque vemos en el Antiguo Testamento que sí ya estaba mencionado que iba a tener de alguna otra forma un nacimiento como lo hizo Jesucristo. Bueno, la palabra redención lo busqué en el diccionario de la Real Academia Española y dice: redención significa rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante un precio. Entonces, con esta primera definición, de inmediato pensamos en el precio que pagó Jesucristo por nuestro rescate, que fue morir en la cruz del Calvario. Nadie quisiera morir de esta forma o de cualquier forma, morir en una cruz, sufrir por otro. Hay otro término que dice comprar de nuevo algo que se había vendido, poseído o tenido por alguna razón o título. Esto me da a pensar que el Señor pagó un precio bastante alto, que fue su muerte. Y gracias al Señor
que tenemos esta redención, porque o si no hubiera, como decíamos al principio, ni siquiera hubiéramos tenido alguna posibilidad, primero porque no éramos del pueblo escogido, después porque con nuestro propio nacimiento pecaminoso no teníamos ningún derecho o ninguna autoridad para ni siquiera orar, ni siquiera presentarnos delante de Él. No tendríamos ningún tipo de aprobación por nuestros medios. Y aún así todavía no tenemos ningún, o nunca vamos a tener, más bien dicho, una entrada a Dios Padre directamente, sino por medio de Jesucristo. Éramos esclavos del pecado. Nacimos como pecadores desde el vientre de nuestra madre, pero Dios nos vio desde el vientre de nuestra madre y tuvo compasión de mí, tuvo compasión de usted, mi hermano, mi hermana. Esto es emocionante al pensarlo de esta forma, al ver la palabra redención, que el Señor Jesús pagó un precio que nadie más pudo hacerlo. Jesús nos ha librado de las consecuencias del pecado. Decíamos, nacimos en pecado, quizás ahora seguimos pecando o equivocándonos, pero ahora tenemos la ayuda del Espíritu Santo, que antes no la teníamos. Si bien es cierto, el Espíritu Santo siempre ha estado en nosotros, pero dice en su palabra que cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús como nuestro suficiente Salvador, o el Salvador que vino a vivir en mi vida, le entregamos nuestra vida, Él ya no nos mira de la misma forma. Ahora pasamos a ser hijos suyos, dice. Él pagó un precio tan alto que nadie va a poder hacerlo por mi vida. Y creo yo, como cristianos que estamos todos los días caminando delante de Él y tratando de mejorar diariamente, siempre va a haber ese pensamiento de que queremos devolverle de alguna forma lo que Él hizo tan grande o tan hermosamente. Y en mi caso, yo se lo quiero pagar con mi vida, diariamente expresarle la gratitud, diariamente podemos compartirlo en nuestras redes sociales, eh, que las cosas que digamos con nuestra boca o con nuestras letras mediante las redes, digo yo, que sean de bendición y no de maldición. Y en el momento en que Cristo nos da esta nueva vida, lo confesamos con nuestros labios, como decíamos, y Él pasa a ser nuestro Padre celestial. En el Antiguo Testamento veíamos que, o vemos muchas veces que fue siempre necesario pasar mediante un sumo sacerdote. Las personas no podían directamente, a menos que fueran profetas, no podían directamente comunicarse con el Señor Jesús. Bueno, con Dios más bien dicho. Pero mediante esta redención que estamos mencionando, en el libro de Primera de Pedro 2:9 nos dice que Dios nos hace real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto lo hacemos mediante la redención de Cristo en la cruz. Así que no nos deberíamos extrañar que siempre hayan personas, incluso familiares cercanos que podamos tener, que no crean o no quieren creer en este regalo de parte de Dios. Pero esto, hermano mío, hermana mía, no debe desanimarnos, porque al contrario, siempre va a haber alguien que necesite de esta salvación, que necesite escuchar palabras frescas que renueva espíritus. Y esto no lo hacemos nosotros, no lo hace mi dulce voz, sino que lo hace el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros y que nos hace hablar en el momento preciso. En estos tiempos de pandemia vemos que las personas están sufriendo enfermedades terribles y que desean escuchar este mensaje de salvación que nos presenta Jesús, y nosotros somos portavoces de esto también. A personas que están sufriendo físicamente, mentalmente, necesitan de este Salvador que nosotros en algún momento también lo conocimos. También esta palabra
nos exige de alguna otra forma que vayamos y prediquemos su evangelio, que no nos callemos ante esto tan lindo, este gesto tan hermoso que ha hecho Jesús por nosotros, y que demos de gracia lo que hemos por gracia también recibido. No guardarme solamente esta predicación o este mensaje para mis familiares, para mis hijas, mis papás, mis familiares más cercanos, digo yo, porque siempre, como digo, siempre va a haber alguien de la familia que no crea y no va a creer. Y esto es muy lamentable porque a nosotros nos gustaría verlo a todos adorando al Señor, la verdad. Pero eso no lo tenemos decidido nosotros. Pero sí no debemos callar, porque estas buenas nuevas son para todo el que cree. Y eso no lo vamos a hacer nosotros, como le digo, lo va a hacer el Espíritu Santo. El apóstol Pablo nos dice en el libro de Hechos 26:18, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, ¿cuál es nuestra misión? Es hablar, que nuestras conversaciones sean cristocéntricas, que presentemos de alguna u otra forma este mensaje. No callar, si bien es cierto, vemos que algunos dicen es que esto está loco, están hablando cosas que pasaron hace tanto tiempo atrás, pero como le digo a mi hermano, mi hermana, siempre va a haber alguien necesitado de esta palabra que renueva el corazón. Gracias damos al Señor porque esta misión que nos es encomendada la podemos hacer, no gracias al Señor que podemos hablar, gracias que podemos escuchar y que podemos comunicarnos de varias formas. En estos tiempos difíciles, como hemos dicho, hemos podido también mencionar que las redes sociales las estamos ocupando para bendecir. Y que estas personas cegadas quizás están cegadas porque les gusta pecar. Ahí vemos que personas que les gusta querer hacer lo malo pensando que es lo bueno, como dice la palabra, y piensan que nosotros estamos perdiendo el tiempo o estamos demasiado o que somos un pueblo fome, como quien diría. Pero no somos fome, somos un pueblo alegre. ¿Por qué? Porque tenemos una esperanza en la vida eterna, en la vida abundante que ofrece servir a Cristo Jesús. Vemos cómo avanza este pecado también. De repente vemos las leyes que están fomentándose sexualmente, incluso personas que deberían a lo mejor estar presas. Eso no lo vamos a decidir nosotros, pero sí vemos que está aumentando la maldad diariamente. Son tiempos difíciles, pero también son tiempos de bendición para los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque de alguna u otra forma, cuando estábamos ciegos y ahora vemos la diferencia en qué es lo mejor para nosotros, para nuestras vidas, para nuestras familias. Y en la palabra también dice que tenemos una herencia en Cristo. Dice en el mismo libro de Efesios, porque nosotros leímos al principio el 7, pero el 6, el Efesios 1:6 nos dice que somos aceptos por el amado. Y ya Dios no nos ve como pecadores por el acto que Cristo hizo en la cruz con su muerte. Al contrario de otros dioses que no sé qué verán, la verdad, los seguidores de otras religiones. ¿Por qué? Porque nadie ha sufrido como lo hizo este Salvador que tenemos nosotros. Hubieron muchos dioses, pero nadie triunfó sobre la muerte y también resucitó de entre los muertos. Vemos que en Jesús la muerte no lo pudo retener, como dice en el libro de Primera de Corintios 15:55, que dice: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque no lo pudo retener. Damos gracias, Señor, porque vemos que Él sí realmente tiene poder. En el libro de Efesios, en el capítulo 1, leemos de las bendiciones espirituales hacia nosotros que somos sus hijos, porque cuando aceptamos al Señor Jesús como único Salvador, pasamos a ser
hijos de Dios. Por eso dice que esta redención trajo consigo bendición. Si leemos todo el capítulo 1, dice que nosotros ahora, por medio de Jesucristo, ahora somos bendecidos, somos escogidos, hemos sido santificados, mi hermano, hemos sido amados, nos adoptó como hijos suyos, pasamos a tener todos los derechos como si fuéramos o pasamos a ser hijos realmente de Dios. Perdona nuestros pecados, nos dio sabiduría e inteligencia en su palabra, en su entendimiento. Nosotros podemos ser profesionales, podemos ser obreros. En mi caso yo soy panadero y todos, para su honra y gloria, podemos hacer su voluntad. Al ver las bendiciones espirituales, nos regocijamos. Mi hermano no se sienta afligido, o si en algún momento se sienta afligido, vea que somos bendecidos por medio de su palabra, por medio de lo que Cristo hizo por nosotros. Y porque ahora, antes que estábamos ciegos, ahora podemos ver. A lo mejor nunca vamos a llegar a comprender tanto amor que tuvo Jesús por nosotros. Gracias a Dios que lo entendemos ahora, que podemos ver y podemos entender que no podríamos tener ningún Dios con minúscula, obviamente, que pudiera entregarnos esta paz que nos da el Señor Jesús. No podríamos esperar mucho quizás si nos esperanzáramos en algún gobierno de turno o en alguien que nos ofrezca dinero suficiente para vivir toda la vida, no lo sabemos, sino lo que nos ofrece Cristo Jesús. En Él solo estamos seguros, tenemos una vida alegre, una vida llena en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque también nos da amor para nuestras esposas, al decirnos en su palabra que seamos maridos de una sola mujer, que seamos irreprensibles, que amemos su palabra. Esto nos hace felices. En mi caso, yo que estoy casado, no podría pensar en amar a otra mujer. Y como decíamos antes, el pecado entró de tal forma al mundo que las personas piensan que teniendo amantes son más felices. Quizás tienen algo pasajero, pero no son felices. Este tiempo que nos queda de ahora en adelante lo podemos dedicar a los caminos del Señor, a sus empresas, como dice su palabra. Él nos ha dado tanta paz, nos da tranquilidad, nos sentimos deseados por este amor. Así que, hermano mío, hermana mía, correspondámosle dentro de nuestras capacidades. Porque si el Señor no nos dotara de lo que nos está diciendo en su palabra, pocas fuerzas tendríamos para hacerlo. Dentro de lo finito que somos, no llegamos a comprender aún así tanto amor. Quizás te invito, hermano mío, a responderte esta misma pregunta. ¿Qué significa la redención para ti? ¿Qué ha significado en estos tiempos de pandemia que hemos vivido? Que podamos explicarlo con nuestras palabras, ahí en su casa, mi hermano, mi hermana, que usted pueda explicar con sus palabras, decir, esta redención que el Señor Jesús nos ha dado, la veo de esta forma, y que vayamos reflexionando de esto. Pueden haber respuestas muy sencillas o muy sofisticadas, pero al fin es entender un poquito de lo mucho que Dios nos ama al dar a su Hijo unigénito, porque alguien que corresponde este amor, o sea, en mi caso, yo quiero corresponder ese amor, yo quiero que todo el amor que el Señor tiene para mí, yo corresponderle con mi vida, con mi tiempo, con mis recursos, y que el Espíritu Santo, o que, como dice la canción, menguar para que crezcas tú. Así que el Señor Jesús, que crezca en nuestra vida, que el amor por el Señor crezca en nuestra vida y que eso también se lo demos a la próxima generación, que en este caso son nuestros hijos, los nietos que puedan tener mis hermanos, mis hermanas. Siéntete, hermano mío, siente esos versículos que explica en el libro de Efesios capítulo 1. No te desanimes.
Si estás cansado y abatido, recuerda que también Jesús se cansó. Jesucristo se abatió, tuvo sed en la cruz del Calvario. Hasta tal punto estuvo afligido por ti y por mí que dio su vida en la cruz del Calvario. Así que mi hermano, Dios te ama, Dios anhela que le entregamos nuestra vida diariamente. Como digo, mi hermano, en algún momento quizás podamos decaer, podamos sentir que estamos cansados, que este encierro que hemos tenido por tantos meses nos está cansando, pero en Cristo Jesús tenemos victoria. Recordemos, siempre yo digo, recordemos los 40 años que pasó el pueblo de Dios en cierta forma merodeando, esperando ver la tierra prometida, y estuvieron 40 años. Nosotros hemos estado 4 o 5 meses encerrados y el Señor ha sido bueno con nosotros. Me invito a cerrar sus ojos, mi hermano, mi hermana, y ser agradecido de corazón. Gracias, Señor, te damos por esta palabra fresca que tú nos traes. Te bendecimos, te glorificamos. Sé tú nuestro Señor. Deleítanos cada día con tu hermosa palabra, con tus hermosos mensajes. Que cada pan diario que podamos traer en nuestras vidas diariamente nos regocije de tal forma que podamos estar animados, que podamos dar consuelo, que podamos descansar en tu palabra, que podamos hacer tu voluntad, que esta redención tan perfecta que trajo Jesús sobre nuestras vidas sea para compartirla, que no nos callemos, que no seamos, quizás nuestro carácter muchas veces, Señor, va a ser de paz, de quietud, de casi dudar de hablar de tu palabra, pero que en el momento preciso, comunicándonos contigo, podamos hablar y hablar palabra viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, no por nuestra lengua, sino por tu espíritu, no por nuestro entender de tu palabra, sino que lo que tú pones en cada uno de nosotros, que se refresque diariamente nuestro entendimiento, ya dejando lo que éramos antes, dejando la música mundana detrás, los malos pensamientos, los malos deseos. Quita, Señor, todo lo que ha sido contrario a ti y renuévanos, renueva nuestro espíritu una vez más. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Agradezco su atención y espero verles cuando termine toda la cuarentena. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor.